Buenas noches con todos, bienvenidos como todos los martes a nuestro Club de la Salud para poder conversar diferentes temas desde el ámbito de la medicina integrativa. Hoy vamos a estar conversando sobre la depresión y no voy a hacer un análisis psicológico sobre el tema, sino más bien voy a estar conversando de generalidades, disruptores endocrinos, cuáles son enfermedades o medicamentos que nos pueden predisponer y que debemos estar alertas si tenemos síntomas relacionados con esta patología. Y además otras sugerencias en relación al manejo de la depresión, así como a su prevención. Entonces vamos a empezar nosotros conversando de que la depresión es un estado mental muy común y cuando no se trata puede ser una enfermedad realmente de gravedad, potencialmente mortal y que podría limitar la vida de quien lo está padeciendo. Es importante mencionar que muchas personas pues experimentan la depresión como un embotamiento de los sentidos, de las emociones, especialmente en lo relacionado con la alegría, con el placer, las ganas de vivir, la creatividad y todos esos aspectos positivos de esas conexiones sociales. La depresión también puede desencadenar otros síntomas relacionados con el apetito, pueden estar acosados por disparadores. Cuando nosotros decimos disparadores, significa esa condición médica o esa condición ambiental o esos medicamentos que pueden estar predisponiendo a estas enfermedades. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esa interconexión inherente entre los sistemas psicológicos, neurológicos, endocrinos, metabólicos, gastrointestinal y por supuesto el sistema cardiovascular y el reproductivo. Hay varios disparadores dentro de la patología de la depresión. En primer orden, me gustaría mencionar esos desencadenantes estacionales, sobre todo cuando es el invierno. Hay personas que no están muy expuestas al sol y tiene que ver sobre todo en esos países donde hay mucha nieve y están muy oscuros al amanecer, entonces deben estarse acostumbrando a estas estaciones que pueden estar provocando pues un trastorno afectivo estacional. Por eso en estos países es donde siempre se vigila los niveles de vitamina D para evitar que la persona tenga una tendencia a la depresión. Por otro lado, están esos desencadenantes relacionados con ciertos eventos, ¿no? Eventos como el divorcio, como pérdida del trabajo o del empleo, o inclusive con la muerte de un ser querido, de una persona cercana a ello. Hay desencadenantes también con aniversarios o fechas importantes para la persona, como es cumpleaños, días festivos, también con la intimidación, con el trauma, con abuso, pero hay otros desencadenantes desde el punto de vista nutricional y dentro de estos es importante que lo voy a estar mencionando más luego, uno de ellos es la anemia por falta de hierro. También puede ocurrir al azar y es amplificado con signos de fatiga, de enfermedad, de un estrés crónico, de agotamiento, de una baja autoestima, inclusive de falta de apoyo social. Entonces, como tú puedes ver, la depresión puede afectar a cualquiera, a todos aquellos que han tenido una pérdida grave, una situación delicada, una situación estresante y también es importante que tomemos en cuenta que es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, casi alrededor de más 50% más en mujeres que en hombres. También es muy frecuente la depresión postparto por los cambios hormonales y en este aspecto quiero hacer un paréntesis porque es una de las preguntas que siempre hacen dentro de este tipo de temas y es la tristeza y la depresión. ¿Es lo mismo?
No, definitivamente que la tristeza y la depresión no es lo mismo, porque antes de entrar en materia yo quiero explicarte las diferencias que existen entre ambas, ya que suelen confundirse y pueden provocar malos entendidos e inclusive puede haber un mal manejo en su tratamiento médico. Nosotros somos seres humanos y como seres humanos estamos conectados con las emociones, por lo tanto, podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos melancólicos, abatidos, incluso infelices en algún momento de nuestra vida por una situación determinada. Por eso es importante que sepamos que la tristeza es un estado de ánimo pasajero. Y en cambio, la depresión es un trastorno mental. Y cuando nosotros hablamos de depresión, no nos referimos a ese estado de ánimo que es pasajero, sino a esa patología donde muchas veces atrás hay trastornos neuroendocrinos y que impide un buen funcionamiento psicosocial, personal o inclusive dentro del ámbito familiar que puede provocar un gran sufrimiento en la persona. Por eso es importante que nosotros como médicos estemos pendientes, estemos pilas para esas banderas rojas que puedan estarnos eh, apareciendo en la consulta como condiciones de salud relacionadas podrían llevar a una depresión. Y entre esas condiciones de salud relacionadas están en primer orden la obesidad, por ejemplo. Yo la voy a estar mencionando y voy a estar explicando en el transcurso. Está la obesidad, están los trastornos endocrinos, están las enfermedades cardiovasculares, está el dolor crónico, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades inclusive como el cáncer y otras comorbilidades que le llamamos así. Dentro de ellas está lo que es trastornos del sueño, el abuso y el uso de ciertas sustancias. Empecemos hablando de por qué la obesidad es un factor de riesgo. Y es importante mencionar que hay una gran interrelación entre la depresión y la obesidad por el tema inflamatorio. Imagínate que es importante que sepas que hay un gen que, que está asociado a la obesidad y que se piensa que es el responsable de regular el apetito. Entonces, la obesidad puede estar relacionado con esos cambios en la estructura y en la función cerebral y donde el intestino juega un rol fundamental. Tienes que saber que más del 90% de los neurotransmisores se forman en nuestro intestino. Por lo tanto, si nosotros tenemos un problema de absorción intestinal, si nosotros tenemos una enfermedad autoinmune intestinal o si tenemos un estreñimiento, podríamos nosotros tener problemas, situaciones con ciertos neurotransmisores como son la serotonina, la dopamina, las endorfinas, la noradrenalina e inclusive el cortisol. Y esto es súper importante que nosotros tomemos en cuenta cuando estamos haciendo una buena anamnesis, una buena historia clínica del paciente y preguntándole las cosas que en su día a día él asume que son normales cuando en realidad es un hallazgo, como por ejemplo el tema relacionado con el estreñimiento o el tema relacionado con que no duerme lo suficiente. Hay otra serie de factores que influyen en estos temas y son las toxinas ambientales. En otros programas nosotros hemos hablado de las toxinas ambientales, de los disruptores endocrinos y metabólicos que se encuentran en los plásticos, que se encuentran en ciertos químicos como los perfumes, como la pasta dental, como inclusive en ciertas superficies derivadas de los plásticos. Y también están los efectos adversos de los medicamentos. Y aquí es donde yo quisiera conversarles más porque muchas veces, pues, en la población existe la cultura de la automedicación, sin saber todo lo que podría estar ocasionando el ingerir ciertos medicamentos que podrían predisponerte a que padezcas de depresión en algún momento de tu vida. Pero antes quiero mencionarte algunos de los síntomas relacionados con la depresión para que tengas pues mayor claridad y puedas
pues sospechar esta patología cuando veas varios de ellos en una persona. Por ejemplo, esa persona que tiene dificultad para dormir o que a lo contrario quiere pasarse el día durmiendo, quiere dormir demasiado y nunca es suficiente, está fatigado, siente falta de energía, tiene sentimientos de inutilidad, de culpa inapropiada, de no creerse a sí mismo, de odiarse, de sentirse culpable. Le cuesta muchísimo concentrarse, se siente agitado, irritable, malgenioso, no tiene ninguna esperanza, todo lo ve gris, todo lo ve oscuro, sin salida, tiene pensamientos inclusive de muerte o de autolesión y de suicidio. Por eso es importante estar súper, súper pendiente de este tipo de cosas que a veces son muy sutiles, pero que hay que prestarles mucha atención. Ahora, en las personas que han vivido estos episodios de depresión, cuando nosotros hablamos emocionalmente qué fue lo que lo detonó, pues es importante aquí hablar de un concepto llamado biodescodificación, es decir, es saber cuál es esa emoción, cuál fue ese detonante que llevó a que yo desembocara en una depresión. Y en primer orden, esto está dado por un conflicto de carácter, como le llamamos en psicología, de carácter territorial. ¿Qué significa esto? Que la persona afectada siente que ha perdido algo en su vida, que se siente desplazada, esto que le obliga a someterse a una nueva realidad. Y al no poder aceptar esta situación, entonces se siente frustrada, se siente triste y esto provoca un desajuste hormonal y por tanto un desajuste en todas esas sustancias neurotransmisores que antes hablé y esto va a provocar ciertos síntomas en la persona. Entonces, es importante que puedas identificar que cuando esa persona está diciendo de que, bueno, ha perdido con el pronombre mi trabajo, mi pareja, mis hijos que se han ido, mi casa, entonces sufren, se sienten incapaces de imaginarse una vida sin estos mis, es decir, sin su trabajo, sin su pareja, sin su casa. Entonces se le viene el mundo abajo porque ha tenido una construcción de sostén emocional desde afuera, es decir, desde otras personas y no desde su resiliencia, no desde su propia autoestima. Entonces esto conlleva a que las personas pues sean mucho más frágiles para vivir una depresión. ¿Es posible salir de una depresión? Sí, es posible salir de una depresión y el secreto está en que tengas esa motivación intrínseca, buscando ese recurso dentro de ti misma y dejando de ser vulnerable, poniendo la seguridad afuera. Entonces es importante que en ese camino de recuperación la persona pueda estar siendo sostenida con diversas técnicas para poder encontrar esas bases internas que le van a llevar a que ella pueda reunir todos sus pedazos, lograr su resiliencia, lograr esa respuesta saludable, adaptativa y poder pues transformar esa tristeza por alegría por la vida. Ahora bien, hablemos del diagnóstico. Bueno, en primer orden, el diagnóstico, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos hacer una excelente entrevista al paciente. Aquí la clave es que cuando empezamos nosotros a sospechar por ciertos síntomas relacionados con que el paciente no come, no duerme, o está triste, está desmotivado, o hay dolores, pues entonces empezamos a hacer ciertas preguntas y buscar más. Escarbamos en la historia médica familiar de la persona, si hay otros antecedentes de depresión, si es una mujer y ha dado a luz, si tuvo una depresión postparto, cómo le fue en ese tiempo, si está tomando hormonas. Y se aplica una serie de test de psicológico para ver si es una depresión, es una ansiedad, qué tipo de patología para poderla clasificar y abordar mejor. Pero hay dos preguntas que no deben faltar en la entrevista y es saber cómo está el interés de esa persona
o el placer en hacer las cosas. Disfrutas haciendo las cosas, te sientes interesada en algo que estás haciendo actualmente. No, me echo a dormir, no tengo energía, que cada vez voy menos a caminar. Bueno, ahí hay un signo de alerta. Y la otra es, te sientes sin esperanza, te sientes deprimido. Pues entonces, si la respuesta es sí, ya con esas dos preguntas, pues nosotros tenemos un panorama altamente de sospecha de que esta persona es una persona que probablemente está viviendo una depresión. Ahora, hay estudios que podemos hacer los médicos para poder explorar ciertos factores endocrinos, infecciosos o metabólicos que pueden contribuir a que se forme un estado de ánimo depresivo, y es buscando sobre todo ciertas condiciones médicas que pueden llevar a la depresión, entre ellas el déficit de la vitamina B12, el déficit de la vitamina D, el déficit de calcio, la anemia, enfermedades de infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo la sífilis, el déficit de magnesio, de zinc, inclusive problemas tiroideos, sobre todo en hipotiroidismo es frecuente. He visto muchísimos casos de personas no diagnosticadas a tiempo con tiroides o con una dosis muy baja y que están haciendo pues un tema depresivo. La diabetes, también se explora pues las enzimas hepáticas, la ferritina, el funcionamiento renal con el BUN y la creatinina, y así vamos viendo qué es lo que podría estar afectando en alguna condición médica. Hay enfermedades, hay patologías que inclusive pueden imitar o que pueden conducir a una depresión. Por eso es que no solamente se trata de hacer un test psicológico y listo, tengo que explorar todas esas condiciones ambientales, todas esas condiciones médicas predisponentes que tiene la persona, y entre ellas tengo que descartar, y parte ya lo he dicho, pues el tema de la sífilis, de una enfermedad hepática avanzada, de una enfermedad crónica como una diabetes, como una migraña, como una enfermedad cardíaca o autoinmune, el dolor crónico, la persona que lleva mucho tiempo sufriendo de insomnio, trastornos de la tiroides, la menopausia, toxicidad por metales pesados, específicamente uno de ellos es por plomo, la mononucleosis, cáncer también podría estar provocando pues síntomas de depresión, enfermedades neurodegenerativas, el déficit de hierro, de zinc, de vitamina B12, de magnesio, de ácido fólico, inclusive esas personas que tienen apnea del sueño debido a que ocurre una hipoxia, puede haber una tendencia a una depresión, y no debe faltar el explorar si hay abuso de algún tipo de sustancia, de alcohol, de drogas. Ahora bien, hay medicamentos que pueden inducir también a la depresión o que tienen entre sus efectos adversos o colaterales la depresión. Y entre ellos está el interferón alfa, ciertos tipos de hipotensores que son utilizados para las personas que sufren de presión arterial alta, antihistamínicos como el Montelukast, analgésicos, anticonceptivos hormonales. Y vamos a hablar un poquito más de esto porque es importante, porque conozco muchas personas que se automedican y otras que toman medicación de por vida y piensan que tienen un síntoma nuevo como la depresión cuando sencillamente es producto del medicamento que están tomando de uso continuo. En primer lugar están los beta bloqueadores, y dentro de ellos está el atenolol, el carvedilol, el propanolol, el sotalol, tenemos el timolol, todos esos que terminan en olol, todos esos son fármacos que desaceleran el ritmo cardiovascular, por eso son hipotensores utilizados, son beta bloqueadores utilizados para temas de la presión alta, y se usan a veces para tratar la angina de pecho y otros problemas de salud, entre ellas la migraña, los temblores, las arritmias o inclusive el glaucoma. Ahora, no solo puede estar causando depresión, puede estar causando inclusive disfunción sexual, fatiga. Ahora, para estas personas que están tomando estos medicamentos, que han descubierto que están más
con más falta de energía, que están más desmotivados, con signos de alerta sobre la depresión, pues hay otras alternativas de medicamentos que podrían estar tomando y que pueden consultarle a su médico de cabecera, entre ellos el uso de la benzodiazepina, ¿no? Que son más seguros y son efectivos eh, en relación a los beta bloqueadores. Otro de los medicamentos que puede causar como efecto adverso o colateral la depresión está los anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes se han usado para múltiples patologías, desde el dolor neuropático, que es ese dolor quemante que sucede en un diabético por la desmielinización de su sistema neurológico producto de una hiperglicemia, o como condición secundaria por el uso de una radioterapia, o por alguna otra condición. Está el dolor neuropático, está el trastorno bipolar, están los trastornos como la manía. Y entonces ahí vienen los medicamentos como el tegretol o la carbamazepina, la gabapentina, que no es otro que a otros le conocen por el Neurontin. Está inclusive la pregabalina, que es conocido por la lírica, y también está el Topamax o el topiramato, que todos estos medicamentos pueden dar síntomas similares a la depresión. La persona se siente sin muchas ganas de hacer las cosas, duerme más, su estado de ánimo está más bajo. Y esto sucede porque este es un medicamento que actúa sobre los neurotransmisores y por lo tanto los procura deprimir para que no haya los síntomas. Entonces las alternativas sería, si usted siente estos síntomas, hable con su neurólogo, a lo mejor le puede estar cambiando el medicamento y usar el Tilantin, usar inclusive el Eflexor, para que puedan tener un mejor efecto sobre esos neurotransmisores y no esté sintiendo estos síntomas como depresión, ¿ok? Y pueda regularse ese dolor neuropático. Hay otros medicamentos, entre ellos están los hipnóticos benzodiazepínicos. Y estos se utilizan como tranquilizantes para tratar el insomnio, para tratar la ansiedad y para relajar los músculos. Y entre ellos está el Xanax, el diazepam o el Valium, está el flurazepam, el lorazepam, todos esos que terminan en pan. Entonces, ellos en realidad son depresores del sistema nervioso central. Ser depresor del sistema nervioso central se metabolizan como todos los medicamentos en el hígado. Y si tenemos un hígado que está tóxico, un hígado que está inflamado, o que los llevas tomando mucho tiempo, inclusive una persona que es un adulto mayor, va a metabolizar más lento estos medicamentos y puede haber como efecto resaca por los residuos que ocurren a nivel hepático, pues una depresión. Entonces hay alternativas, pues trate de tener una rutina para su sueño, deje de ingerir alimentos o de comer 2 horas antes de dormir, practique alguna técnica de relajación antes de dormir, pruebe tomando algún suplemento a base de melatonina, converse con su médico de cabecera sobre este tema para que pueda ser regulada su medicina y sea un síntoma de alerta. Otro de los medicamentos son esos que son utilizados en el mal de Parkinson. ¿Por qué? Porque estos medicamentos procuran ajustar esos niveles de dopamina, ¿no? Que es un neurotransmisor. Y entonces entre ellos está pues la levodopa. La levodopa es un medicamento que se prescribe para tratar el Parkinson y que ayuda a que haya menos temblores. Sin embargo, pues puede causar depresión porque está asociado con 3 neurotransmisores básicos que se asocian con este tema de salud, como son la serotonina, la norepinefrina y otros más. Entonces es importante conversar el tema, comprobar la existencia, que en realidad tengas una enfermedad de Parkinson, que de verdad si necesita tomar levodopa y si no, pues utilizar las dosis bajas o las dosis necesarias para que no tengas como efecto adverso pues esta sensación de fatiga, tristeza, desmotivación, en fin. Y uno de los medicamentos
que se usa mucho por diferentes patologías, sobre todo para la inflamación de los vasos sanguíneos, inflamación neuromuscular, enfermedades autoinmunes crónicas, alergias, pues broncoespasmo, enfermedades como el síndrome de Sjögren, la gota, pues son los corticoides. La prednisona, metilprednisolona, la triamcinolona, todos esos reducen los niveles de serotonina en nuestro cuerpo. Y este descenso de serotonina pues nos puede causar a nosotros depresión y otros trastornos psiquiátricos. Entonces sí es importante que como alternativa puedas usar otro tipo de medicamentos a las dosis, como por ejemplo puedas usar acetaminofén, puedas usar inclusive dosis baja de tramadol, pero todo esto lo tiene que ser monitorizado por tu médico, no hacerlo tú mismo. Y otro de los medicamentos que pueden predisponerte a la depresión son el uso de anticonceptivos, el uso de las hormonas, porque las hormonas se utilizan no solo como método anticonceptivo, sino inclusive para tratar el climaterio y muchas veces para que esos sofocos y esos síntomas posmenopáusicos tan incómodos para la mujer, pues sean más llevaderos. Entonces, en realidad, es importante que tomemos en cuenta que podemos utilizar medicación homeopática, hidratarnos bien, trabajar con ejercicio cuerpo-mente, ingesta de soya y otras cosas más para evitar tus síntomas relacionados con el sofoco y los síntomas de la depresión. Y hay otros medicamentos como los estimulantes. Fíjense que estos estimulantes, conocidos por el Ritalin, por el Provigil, son los que se usan tanto para la hiperactividad como para esas personas que tienen trastornos con su somnolencia y que van a incrementar el nivel de dopamina en el cuerpo y por lo tanto pueden ocasionar en nosotros un tema relacionado con la depresión. Para esto es importante pues un buen diagnóstico y que el médico le pueda combinar con otros medicamentos que puedan compensar esta enfermedad de base. Los inhibidores de la bomba de protones y los bloqueantes H2, que son esos medicamentos que se utilizan para regular ese reflujo gástrico, esa acidez, pues pueden causar, entre otras cosas, depresión. Y miren que si hay personas que se toman omeprazol todos los días religiosamente, para evitar su gastritis, sin saber que están predisponiéndose, entre otras cosas, a este tema de la depresión. Entonces, sepan, primero usted tiene que identificar cuáles son esos alimentos que le provocan esa hiperacidez, esa fermentación a nivel digestivo, para eliminarlos de su dieta. Segundo, existen alimentos que ayudan a regular esta hiperacidez y formulaciones homeopáticas y ciertos horarios que debemos tener nosotros en cuenta para comer, la forma de dormir inclusive, que pueden estar aliviando los síntomas. Otro de los medicamentos que cuando les menciono a mis pacientes me dicen, no, pues, no, seguro, doctora, pues son las estatinas y estos medicamentos que ayudan a bajar el colesterol y los triglicéridos. Y entonces, ¿cómo causan depresión? Porque agotan los niveles de colesterol en el cerebro y este nivel de colesterol en el cerebro es el que ayuda a liberar los neurotransmisores que ya nosotros conversamos al principio. Entonces, es importante que puedas tener quizás una fórmula ortomolecular a base de vitamina B12, de vitamina B6, de ácido fólico, de omega 3, de cambiar el aceite de tu cocina en vez de estar consumiendo aceites vegetales, pues consumir el aceite de aguacate, por ejemplo, para poder cocinar
y no comer pasadas las 7 de la noche fritos o exceso de carbohidratos, porque eso se convierte absolutamente en grasa y en azúcar en tu cuerpo. Por último, entre los medicamentos están aquellos que son utilizados para los cólicos, ¿sí? Y para otros trastornos gastrointestinales. Y, por ejemplo, son aquellos medicamentos que son muy recomendados para el colon irritable. ¿Por qué? Porque pueden causar depresión a nivel del sistema nervioso central, porque son medicamentos que se utilizan con frecuencia en personas que son adultos mayores. Y entonces sí, es preferible usar otro tipo de medicamentos que no tenga estos efectos colaterales que en realidad son muy delicados. Ahora sí, ya he mencionado todos estos medicamentos. Es importante hablar de qué podemos hacer. Primero, ¿tiene solución? Tiene solución. Primero es el correcto diagnóstico, hacer un apoyo de tratamiento psicológico que pueda estar trabajando pues la terapia cognitiva conductual, que pueda hacer una psicoterapia interpersonal, que inclusive le permita hacer terapias para la resolución de problemas y de esa manera pues ayudar más en el cuidado personal de la persona, del individuo. Entre ellos, pues la fomentación del bienestar general, que la persona pueda recuperar esa alegría por hacer las cosas que solía disfrutar, que mantenga el contacto con los amigos, con la familia, que haga ejercicio a menudo, aunque solo sea dar un paseo, ¿sí? Que reduzca el consumo de esas sustancias a base de alcohol, que no esté expuesta a esas drogas ilícitas porque pueden empeorar la depresión, que converse con una persona de confianza sobre cómo se está sintiendo, que si es posible se una hasta un grupo de apoyo. Y desde la medicina integrativa hay muchas cosas, existen fórmulas ortomoleculares para la depresión que incluyen ya vitaminas y minerales que he estado mencionando durante esta conversación. También está el azafrán, que son esos hilitos secos de estigma, ¿sí? Son como doraditos y se usa mucho en la cocina, pero también la puedes encontrar en una herbolaria y bueno, pues ellos reducen la neuroinflamación y son muy buenos para el tratamiento de la depresión. También está la acupuntura, la homeopatía, la hipnosis, los masajes, las técnicas de acupuntura en oreja y la auriculoterapia. Y esa también dentro de esta rama, la aromaterapia, que a veces nos olvidamos de ella, pero por ejemplo, los aceites esenciales a base de lavanda, a base de toronja, a base de limón, e inclusive de bergamota, son estimulantes para el sistema nervioso central y ayudan a la persona que se encuentra deprimida en poder gestionar, porque estos aceites se absorben por vía inhalatoria en menos de 30 segundos y ese cerebro le da como esa fuerza, ese sustrato para ese impulso para poder fabricar sus neurotransmisores. También está la musicoterapia y las técnicas de neurofeedback. Estas son algunas de las cosas que están disponibles dentro de patologías como es la depresión. Es importante que conozcas que esto es una patología súper frecuente, que muchas veces no se diagnostica a tiempo y que nos damos cuenta cuando ya lleva, pues, algún tiempito y que se nota con el deterioro del paciente. Entonces yo te invito a que conozcas más sobre ese tema, enseguida busques ayuda para ese familiar o para ti mismo y de esta manera pues pueda ser corregida una de las patologías que muchas veces es fuente de suicidio. Bueno, pues espero que esta conversación de hoy haya sido de mucha utilidad para ti. Si tienes preguntas, pues aquí en el canal me las puedes hacer y con mucho gusto voy a estar respondiendo. Te deseo una excelente semana y estamos en contacto. Chao, chao.